El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Bueno, la Red de Periodistas de a Pie cumple 10 años este mes de mayo. Surgimos en el 2007 convocados por Marcela Turati y otras compañeras como Ele Baltasar, Mago Torres, Daniela Pastrana, Telma Gómez, Alberto Nájar, con la inquietud de hacer un trabajo de periodismo social mucho más profesional, porque el periodismo social siempre estaba relegado como a las últimas hojas de los periódicos, ¿no? Y cada que había recortes de espacio, de presupuesto, lo castigado era el periodismo social, a favor del periodismo político, del periodismo criminal. Entonces creímos que era necesario capacitarnos para hacer más profesional nuestro trabajo periodístico y entonces tener argumentos para pelear espacios en las publicaciones. En eso estábamos, ¿no? Andábamos en eso de capacitarnos cuando la violencia del Estado criminal comienza a hacerse más evidente y entonces tuvimos que canalizar todas nuestras baterías de capacitación de ese tipo de periodismo a una cobertura de violencia, ¿no? Al inicio lo hicimos de una manera muy instintiva, cometimos muchos errores y poco a poco en el camino fuimos dándonos tiempo para capacitarnos, ¿no? Pedíamos capacitación a gente de la ONU, venía alguien a hacer alguna reunión con colectivos de víctimas y les pedíamos que nos dieran un taller de cómo hacer entrevistas con víctimas. Esos fueron como los primeros ejercicios. En el camino, ¿no? Mientras hacíamos este trabajo de cobertura de impacto social de la violencia, vimos que los propios periodistas estábamos siendo vulnerables, en algunos casos ya muy fuertes, amenazados y agredidos, desaparecidos, asesinados. Entonces la red como que tiene que volcar otra vez sus fuerzas en empezar a hacer la defensa por la libertad de expresión. Y pues ahorita, en estos 10 años, nuestro objetivo sigue siendo capacitarnos para hacer un mejor periodismo. Afortunadamente ya contamos con un portal de internet en el que podemos publicar nuestro propio trabajo y ahorita vamos en esa línea, como seguir capacitándonos, porque también las complicidades, ¿no? Ahora vemos que hay unos entramados muy difíciles de reportear entre Estado, crimen y empresa, por ejemplo con los megaproyectos. Tenemos que capacitarnos para hacer bien esa chamba, queremos publicar lo que investiguemos de esa chamba y seguir y mantener la defensa de la libertad de expresión. Creemos en la red que la violencia claramente viene de una descomposición social muy fuerte y creemos también que esta violencia se está haciendo cada vez más compleja. O sea, ya no es tan fácil reportear la violencia como cuando empezó la guerra contra el narco, de que era o el narco contra el ciudadano, o el ejército contra el ciudadano, o el narco contra el ejército, o el ejército contra el narco, ¿no? O sea, cada vez se cruzan y se mezclan más las víctimas y victimarios y no hay una como conclusión como tal de a qué se deba eso, pero sí creemos que todo parte de una descomposición social que está basada en las ventajas, o sea, los abusos y las ventajas que tienen ciertos grupos en contra de otros, y la otra es la impunidad. Y eso quedó muy claro lo narró muy bien Sandra Rodríguez en un libro que se llama La fábrica del crimen, de Ciudad Juárez, en donde ella entrevista a un chavo que con sus amigos queman y matan a sus papás y a su hermana y le preguntan que por qué lo hizo, y dijo, pues es que nunca iba a pasar nada, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo nuestro gran daño. Ahora, la violencia, la violencia es una forma de relacionarnos como humanos, ¿no?
La violencia es una forma también de defenderte a agresiones, pues, o sea, estoy hablando como de una cosa muy casi animal. El tema es que la violencia aquí en México se ha traducido o se ha convertido en una cosa de un horror como a veces impronunciable, que nos sentimos incapaces a veces como periodistas para decir lo que la violencia ha producido en la sociedad, ¿no? Y yo creo que la reflexión, o sea, no hay una reflexión como contundente o que sea la verdad sobre la violencia. Yo creo que las reflexiones en la red a las que hemos llegado son muy cruzadas. En el proyecto de ¿Por qué mata a un soldado? Lo que reflexionamos ahí es que también hay un origen similar entre víctimas y victimarios, por ejemplo. Hay una construcción política de un soldado que sale a matar, pero también hay un momento de una decisión ética y personal de por qué matar o por qué no matar. El proyecto de Entre las cenizas reflexiona sobre otra parte de la violencia, que es cómo se puede resistir a la violencia, o sea, cómo puedes darle la vuelta al ejercicio de violencia en tu contra. Y bueno, lo mencioné al principio con el de Mujeres ante la Guerra, que nos habla de una violencia muy cruzada también, o la experiencia de las víctimas, la violencia está muy cruzada entre lo que se vive en las casas y lo que se vive afuera, ¿no? Hay otro proyecto que es el de las mineras, que está en la red y no lo presenté ahorita, y yo creo que ese proyecto habla de una violencia muy compleja que es el tejido entre narcos, empresas y Estado. O sea, ya no sabes quién es quién o quién trabaja para quién, pero hay una colisión muy cruzada que tiene el objetivo de obtener ganancia al costo de lo que esto implica, ¿no? Eso implica cuestiones de seguridad, cuestiones también de saber leer los vínculos o las formas en que una empresa puede cometer crímenes de corrupción con el Estado o favorecido por el Estado, pero también de cómo una empresa puede pagar o controlar grupos paramilitares para que lleguen a matar a gente en una comunidad. O sea, son muchas lógicas, o sea, es una lógica de violencia que nosotros no sabíamos cubrir y que yo creo que todavía estamos haciendo esfuerzos a nivel periodístico y a nivel académico para saber cómo descifrar eso, porque no hay buenos y malos identificables, ¿no? Lo que estamos viendo en toda América Latina con las industrias extractivistas tiene que ver con eso. El crimen de Berta Cáceres tiene que ver con eso también. O sea, hay un vínculo entre Estado, empresa y grupos criminales que obedecen a una lógica de obtener ganancia al costo que sea, pero exige mucha capacidad para poder explicar los distintos niveles de capas de qué acción está teniendo qué consecuencia. O sea, el ejemplo es a lo mejor una comunidad está armándose en una autodefensa y cerrando las puertas a los grupos de seguridad del Estado, y a lo mejor esa acción sin quererlo está beneficiando a un grupo criminal que después puede llegar y cooptar a una parte o dividir a una parte, o el Estado llega y se vincula y entonces ya no entra directo como el Estado, sino entra como grupo paramilitar. Yo creo que todavía no estamos, o sea, no estamos muy claros de la lógica de cómo eso opera. Pues es que la memoria, por ejemplo, en este momento nos está permitiendo ver qué nos está pasando. O sea, en primera creo que hay hay una necesidad urgente de documentar lo que está pasando y una urgencia, o sea, hay una urgencia de hacerlo antes de que perdamos la evidencia, ¿no? No solamente en la cuestión de la memoria como algo, la memoria, sino en la cuestión urgente de este testimonio de estas mujeres que fueron torturadas y violadas por marinos. Es urgente que se registre ese testimonio porque hay una necesidad de hacer una denuncia, ¿no?
o es urgente que se registre cómo están siendo encontradas las fosas clandestinas, porque después de que llegue, después ese espacio ya no va a ser el mismo y entonces ya no va a haber un registro real del momento en el que se encontró la fosa clandestina y cómo estaban acomodados los cuerpos, porque eso nos está diciendo una verdad. O sea, hay esa urgencia de no perder pruebas. Y después hay una necesidad de hacerlo porque creemos que en algún momento esto pueda acumularse o pueda servir para una especie de memoria de comisión de la verdad, de decir sí pasó, o sea, sí pasó, sí existen, están estos testimonios, están estas mujeres que fueron desplazadas, están estas familias que fueron desaparecidas, ¿no? Y yo creo que hay una tercera necesidad de hacerlo porque también nos está permitiendo como regresar continuamente a mirarnos, ¿no? Y la memoria también, la necesidad de la memoria también como un homenaje o como una especie de abonar a una deuda que tenemos con las víctimas, ¿no? De decir si es cierto, si ocurrió este dolor, si es real, o sea, si existió, o si existe Arturo Román que fue desaparecido y que tiene un hijo, ¿no? Si existe, está ese testimonio, está la historia de su vida que cuentan sus familiares. Yo creo que hay como muchos elementos por los cuales necesitamos la memoria. Unos son más urgentes, más apremiantes, porque es la prueba que no se nos puede ir, y otros son más decantados, más como una especie de decir, esto nos pasó, y también de decirles a los que vengan en el futuro, esto pasó y así lo vivimos, y que haya elementos para saber qué fuimos, ¿no?